Muy bien, vamos entonces a proceder a resolver este ejercicio de riego por melgas para arroz, que tal vez dan unos datos que son un tanto interesantes, como la capacidad de campo, el punto de Marchiters. Recuerden que es 31% y 15%. Cuando se nos dice base suelo seco, lo que se nos está diciendo es que esa capacidad de campo es humedad gravimétrica. Por lo tanto, para obtener la humedad volumétrica correspondiente hay que multiplicarlo por la densidad aparente del suelo, que ahí nos la dan. Todos son datos de laboratorio. En este caso, nos hablan de un valor de una fórmula de infiltración instantánea. Está dada por esos valores, en donde a 15,5 T a la menos 0.48. Eso es para que la ecuación o el valor de infiltración instantánea esté en centímetros hora y el tiempo en minutos. Una profundidad de raíces, nos dicen del cultivo, en este caso es arroz, 45 centímetros, agotamiento permisible del 50%, la evapotranspiración potencial. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de ese tema, por cómo se maneja en este tema del arroz. 7,6 milímetros por hora. El área efectiva son de 18,4 hectáreas, ¿verdad? Y el área por melga es de 0,8 hectáreas. Esto es un dato muy interesante, porque cuando hablamos de melgas para arroz, a diferencia de cómo se hace melgas, taipas, que se digan, pero no, las taipas son diferentes, porque generalmente son niveladas para llenar, pero son más sin salida, ¿verdad? Bueno, en estos casos son salidas para pasar agua a otras melgas, pero bueno, en el caso de las melgas para arroz, ya se tiene la dimensión de la melga definida antes de hacer el ejercicio. Son detalles que se hacen antes, se hace la distribución correspondiente, y dicho sea de paso, no siempre salen distribuciones cuadradas, aunque nosotros los trabajamos de esa manera para facilitar, pero entonces hablamos de un área determinada. Ese valor H es la altura, porque recuerden que el cultivo del arroz, ¿verdad? Entre los datos que leímos, es que se inunda principalmente para evitar el ataque de roedores, ¿verdad? Y de malezas, porque recuerden que al ser un cultivo que soporta o crecer bajo en condiciones de inundación, pues entonces eso evita que haya mucho ataque de maleza. Estamos hablando de arroz inundado, claramente. Se nos habla de una diferencia entre bordes de 7,5 centímetros. Cuando se nos dice que hay una diferencia entre bordes de 7,5 centímetros, se nos está diciendo que a lo largo de la melga hay una diferencia de nivel. Ese es el nivel que hay desde el principio hasta el final de la melga, de 7,5 centímetros. Y se nos dan además unos datos de percolación medida en tarros, cuyo diámetro es de 27 centímetros y alto de 45 centímetros. Ese valor de percolación se sabe que es percolación porque básicamente es un tarro que está cubierto, ¿verdad? En el que se coloca lo más cercano posible a la realidad del cultivo, ¿verdad? En el tarro se cubre y de esa manera se mide día con día cuánto es el descenso. En este caso se da el acumulado de cada mes, febrero, marzo, y eso nos dice efectivamente cuánto es que está percolando, ¿verdad? Porque como al estar cubierto no hay evapotranspiración, ¿verdad? No, o sea, entonces pues, todo lo que se pierde es por percolación, es decir, porque baja el nivel del agua. Y en este caso nos piden determinar el caudal inicial. El caudal Q1, Q2 y Q3 significan básicamente el caudal inicial. El caudal inicial es como un caudal de mojado. El caudal 2 o el caudal 2 es un caudal de inundación y el caudal 3 es lo que se conoce como un caudal de reposición. Ahorita vamos a hablar cómo funciona cada uno de ellos. Muy bien. En ese caso, entonces, vamos a empezar con el primero, que es el caudal de mojado, ¿verdad? El caudal inicial. Ese caudal está dado por un caudal que se denomina, caudal unitario, por unidad de área, por eso se pone de esa manera, multiplicado por el área total de la melga. Tenemos, de hecho, el área total, acuérdense que el área de cada melga es de 0,8 hectáreas en este caso particular, ¿verdad? Y de esa manera entonces empiezan a desarrollar el ejercicio. Ahora, ¿cómo se establece el caudal unitario? El caudal unitario básicamente es la
división entre la lámina promedio, ¿verdad? Y la infiltración acumulada promedio dividido entre el tiempo de avance. Hay que recordar que estas unidades son muy particulares, porque si lo ponemos en unidades normales, ¿verdad? Por ejemplo, esto nos daría metros, pues, diciendo que si lo ponemos en metros, ¿verdad? Las unidades de tirante, de tirante promedio y de infiltración acumulada promedio, y abajo, si lo ponemos en segundos, serían metros por segundo. Pero hay que recordar que en realidad no es que sean metros por segundo, sino que en este caso, como es por área, sería metros cúbicos por segundo por cada metro cuadrado. Por eso es que las unidades quedan de esa manera. Es un juego de unidades que hay que tener cuidado nada más a la hora de trabajar. Muy bien. ¿Cómo hacemos para determinar el tirante promedio? El tirante promedio, básicamente, cuando hay diferencia de nivel, cuando no lo hay, tenemos que utilizar aquella fórmula del tirante promedio que acabamos de utilizar para en Melgas sin pendiente. En Melgas sin pendiente ustedes recordarán que era aquella variación de la fórmula de Manning, que era 1.79 algo por el QW, por el N, por el tiempo de avance, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay esta diferencia de nivel, pues básicamente se considera que el tirante promedio va a ser la mitad de la diferencia de nivel que hay en la melga. Bien. Igual, la infiltración acumulada promedio es una fórmula que acabamos también de practicar, ¿verdad? Ya conocida por nosotros, ¿verdad? ICUM, FF, por etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya supimos cuál era el valor de F, de A, etcétera. También hay que recordar que en este caso, ¿verdad? F también, el antiguo conocido, B menos RB más 2 entre 1 entre R. R es 1 menos B, recordando que esta fórmula se utiliza cuando no tenemos ecuación de avance. Cuando hay ecuación de avance hay una fórmula determinada que establece R. En este caso es el B, pues de la fórmula de infiltración inicial. Y el tiempo de avance, ahora sí, en este caso particular, ahora tenemos que establecer que a diferencia de lo que hablamos, que había un factor R en función de la eficiencia, aquí en este caso se establece que es la cuarta parte del tiempo de infiltración por conveniencia, porque es la forma en cómo mejor funciona, habrá el tiempo, entonces es tiempo de infiltración entre 4. Teniendo esos factores que están ahí, entonces lo que nos toca es empezar a calcular de atrás hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, primero que nada, necesitamos establecer a partir de la infiltración, de la ecuación de infiltración inicial, de infiltración instantánea, perdón, que nos dice que es 15,5 por T a la punto 48, esto en centímetros hora por minuto. Entonces, si nosotros hacemos la ICUM, o sea, establecemos, y ya les voy a preguntar entonces, ¿cuál sería el valor de ICUM? ¿Cómo sería la fórmula de ICUM? De ICUM. Fórmula de ICUM para, en este caso sería centímetros, para que nos den centímetros, por supuesto, y o sea, la ICUM en centímetros, y el tiempo en minutos. Muy bien. Espero entonces, procedan. Recuerden que en este caso, ¿verdad? A, bueno, A mayúscula sería el A, A 15,5 entre B más 1, B es menos 0.48 más 1, y el B sería B más 1. Pues basándose en eso, entonces tendríamos un valor que hay que después transformarlo. Es más, voy a abrir una voy a abrir tal vez para que lo tengan en cuenta.
Voy aquí a abrir recordarles, solo para recordarles, ¿verdad? Recuerden que insertar, tenemos, es que acabamos de hacer, ¿a dónde fue que lo hicimos? Déjenme ver dónde acabamos de tener el ejercicio de, Profe, ¿sí? disculpe, ¿y no se puede desarrollar cada uno de las fórmulas esas? Es que, digamos, yo, al menos en el ejercicio anterior, no logré hacer, digamos, que me diera el L, igual a como usted lo explicó, tampoco Ajá. me dio. Entonces, no sé si se puede Sí, hacer bueno, como paso por paso para sí, ver si así sí exactamente, muy logro. bien, vamos caminando paso por paso, tiene razón. Entonces, es que ¿a dónde está esto? Bueno, aquí están. A, B, control C. Les recuerdo que básicamente tenemos estas relaciones, ¿verdad? En donde y cum, ¿verdad? Es decir, voy a hacerlo así. Insertar, sí. Este, la I sub I es igual a, ¿cómo sería más bien? Sería A por T a la V. Sí, así es. Eso es, es básicamente eso, ¿verdad? Vamos a ver, voy a darle inicio, voy a darle más grande. Bueno, sabemos que I sub I es algo así, ¿verdad? Entonces, y que IQ es la integral de este I sub I. IQ, voy a ponerlo por acá también, la integral de, entonces sería IQ sería aquí a la T a la B. En donde al hacer la integral, ¿verdad? Esta integral va a ser este valor de A entre B más 1 y B va a ser B más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, sabemos, por aquí tenemos el valor de la fórmula a ver dónde está, aquí está. Control V. Tenemos esto que está aquí. Pero vamos a mover esto para acá abajo. Entonces, ¿qué tendríamos? Déjeme terminar de desarrollar esta fórmula. Sería igual a esa 15,5 entre B, que es menos 0,48, 0,48 más 1. Ahí ustedes me dicen cuál es ese resultado y este B está aquí, va a ser igual a B más 1 es menos 0,48 más 1. Entonces, ahora sí, vamos paso por paso para no ir tan rápido. En el chat vamos a poner entonces A, A y B. ¿Cuánto nos dan?
No, porque yo... Muy bien. A es 2981, me dicen aquí. Y este es 0,52. Por lo tanto, la fórmula de ICUM va a ser 29,8 G elevado a la 0,52. Sin embargo, aquí es donde está la parte interesante. Recuerden que una integral, acuérdense que aquí hay una integral, ¿verdad? La integral de esto, la integral de I sub I de t. Las unidades de una integral, pues son las unidades de los ejes. Entonces, estas unidades serían, las unidades de esta ICUM serían, vamos a ponerlo aquí, dice, centímetros por hora, que son las unidades de la I sub I, por metro. Como verán, no son muy consistentes que digamos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer una nueva conversión y decir, bueno, eso en realidad sería centímetros por hora por, no, perdón, minutos, estos son minutos, perdón. Por minuto, estas son las unidades de esta centímetros hora y minutos son los de esta. Como veremos, no hay aquí como mucha coherencia, entonces esto hay que hacer un factor de conversión nuevamente en que decimos que una hora son 60 minutos, de tal manera que horas se van con hora y minutos son minutos, y por lo tanto la ecuación ¿cómo nos queda? Ahora sí, y con ajá, entonces y con sería 29,8 entre 60 elevado a la 0,52. Ahora sí. Horas se fueron con horas y minutos con minutos y quedan centímetros. Y el tiempo en minutos. ¿Cuánto sería? Entendemos esta parte, ¿verdad? De las unidades. Es porque la unidad de esta ecuación sería centímetros hora y esta sería minutos. Muy bien. Muy bien, ya tengo una, ya tengo dos, tres. Entonces, este sería prácticamente 0,5, si me permiten. Lo voy a hacer de esa manera para hacerlo más cómodo. Entonces, siendo así, ¿qué tendríamos? Déjenme ver. Tendríamos esto. Y entonces, tendríamos esta ecuación que está acá y ahora nosotros nos quedamos con esta. 0,5t a las 0,52, muy bien. Y al tener esa ecuación, entonces, ¿qué pasa? Nosotros obtenemos como el tiempo de infiltración. El tiempo de infiltración, nos vamos a ir de nuevo a otra hoja de cálculo. ¿Qué va a ser el tiempo de infiltración? Pues
el valor de IQ, lámina neta, la lámina neta es, recuerden que aquí lo tenemos dicho, es bueno, aquí hay que calcularla, la lámina neta. No me había fijado en ese gran detallazo. Entonces, para calcular la lámina neta, cosa muy rara, les digo, en arroz calcular lámina neta, pues como que no tiene mucho sentido, pero como parte del ejercicio lo desarrollamos. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es lo correcto, sería esto. Voy a hacer de nuevo por acá otra. Entonces, a ver si nos acordamos bien de la fórmula de la lámina neta. Insertar símbolo de ecuación. Entonces tenemos que una lámina neta es igual a capacidad de campo menos punto de machitez permanente, eso dividido entre 100, porque eso está dado generalmente en porcentaje, recuerdo. Esto multiplica a la densidad aparente y esto multiplica a la profundidad de raíces, y esto, que dicho sea de paso, es lo que nos da las unidades. Y finalmente, esto a su vez multiplica a el agotamiento, porque la lámina neta está en función del agotamiento. Siendo así, y con los valores que tenemos acá, entonces, para que lo vayamos calculando, la lámina neta sería igual a, vamos a ver, control C, control V, capacidad de campo, nos dijeron que era control C, entonces 31 menos 15 entre 100 por la densidad aparente. Acuérdense que la densidad aparente en realidad es densidad aparente del suelo entre la densidad aparente del agua, ¿verdad? Entonces, al hacerlo eso, gramos por centímetro cúbico se nos van con 1, que es el valor de la densidad aparente del agua. La profundidad de raíces no la puse ahí, pero sabemos que son 45 centímetros. Y el agotamiento tampoco me lo traje, pero por ahí yo recuerdo que son de un 50% o bien 0.5. Entonces, ¿cuánto sería la lámina neta? Perdón, está malo no son 45 metros, son 45 centímetros, muchachos. 45 metros, me quedé palmera. Bueno, control. Insertar, barra de texto. La lámina neta sería igual a... Bueno, aquí hay propuestas de todo tipo. ¿Qué hago? 45 centímetros. La última, aquí la defino con esta. 4,32 centímetros, vamos a ver si es cierto. 43,2 milímetros. ¿Verdad?
Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Muy bien, vamos a ver si es esa. Entonces, voy a regresar otra vez a donde estábamos. Y sub I es eso, y cum es eso, y bueno, vamos a ver cuánto da. Sí, 4,32 centímetros, escape. Y entonces, el tiempo de infiltración, sabemos, ya tenemos por ahí nuestra fórmula. Esta que está aquí. Bueno, de por sí estoy abriendo nuevos, voy a hacer una nueva. En este caso tenemos esto. Y entonces decimos, igualamos la lámina neta y Q es igual a diseño la lámina neta. Son 4,32 centímetros, así es, ¿verdad? 4,32 es igual a 0.5 T entonces sería el tiempo de infiltración. Esto serían 4,32 centímetros y esto entonces serían 0.52 minutos. Eso te... Ay Dios, ¿qué hice? Por lo tanto, el tiempo de infiltración, insertar cuadro de texto, entonces aquí ustedes me dirán, tiempo de infiltración, es igual es el tiempo necesario para que se infiltre esta lámina, que esta infiltración acumulada, que es la lámina que necesitamos depositar en el suelo. Eso y sería entonces muy bien, ahí están ya apareciendo propuestas. Muy bien, ya tengo 3. Bien, según lo que ustedes me están enviando aquí, yo también voy a tomar un redondeo hacia arriba y voy a poner 64 minutos. Ese sería el tiempo de infiltración. Vamos a regresar a la presentación. Y al regresar a la presentación, ay, esto no era lo que quería. Seguimos entonces. Y de acuerdo a eso, entonces, el tiempo 64 minutos, efectivamente. Muy bien. Siendo así, y aquí mismo lo vemos, entonces, tenemos 64 minutos. ¿Cuánto va a ser el tiempo de avance? Así es fácil. No solo se lo pasé a uno, perdón.
Ujú. Demasiado elemental. Muy bien, muy bien. Efectivamente, si todo camina bien, el tiempo de avance son 16 minutos. Ahora R va a ser 1 menos el valor de B de este, porque recuerden que es de la infiltración instantánea. 1 menos 0.48 entre 2. Tenemos entonces que R es igual a no creo que sea necesario, ¿verdad? Estos, pero vamos a hacerlo. R es igual. Ay, Dios. A 1 menos B entre 2, y eso es igual a 1 menos 0.48. Y eso es igual a, vamos a ver lo que ustedes me han enviado. Ok, según ustedes es 0.74. Volvemos a la presentación. Esto nos lleva, entonces tenemos nuevamente esto que está acá. Ya habíamos llegado a que el tiempo de infiltración era eso. Esto nos da un tiempo de avance de 4. Esto nos da uno de 0.74, que es lo que todos tienen. Ahora sí, vamos con F. Verifiquen que eso les da. B es menos 0.48 menos R, que es 0.74, menos B, esto da más, se hace un más aquí. Eso más 2 entre 1 más R, tiene que dar 1,078. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver punto 5 y punto 52. Aquí voy entonces. Siendo así, voy a darle nuevamente escape. Voy a darle aquí. Voy a ingresar de nuevo. Y si me permiten, entonces, a punta de memoria voy a hacer el ICUM. Insertar, símbolo, ecuación. Tenemos que ICUM promedio, ¿verdad? Eso lo entendemos todo, que estamos hablando del ICUM promedio. Es más, hasta podríamos ponerle el pirucho aquí arriba. Oh, Dios. ICUM
Permítanme para hacer esto más grande y más visible. Y cum entonces es así. Es un factor F que multiplica a que multiplica a P, que aquí esto es B más 1, y esto es acá B más 1 entre B más 2. En donde ese valor de T es básicamente el tiempo de infiltración, no, el tiempo de avance. Si esto es TA. Esto aquí es tiempo de avance. Y entonces, al desarrollar esta fórmula, vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. F, no, yo les evité que tanto tema, y de una vez dije que era 1,078. Eso multiplica a 0,5, y eso multiplica, al tiempo de avance que establecimos nosotros, que era de 16 minutos, elevado a la 0,52 entre, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, entre 1,52. ¿Por qué? Porque este valor de 0,5 no es más que A entre B más 1. ¿Lo ven? A entre B más 1, ya lo habíamos calculado incluso. ¿Dónde está? Aquí. A entre B más 1, ya teníamos nosotros ese cálculo. Bueno, ya habíamos llegado hasta 0,5, producto de todo este trabajo que teníamos aquí. Entonces, por lo tanto, no es necesario volverlo a realizar, sino que ya entendemos que está aquí. A entre B más 1 es 0,5, B más 1 es 0,52 y B más 2 pues es 0,52, que es B más 1 es 1,52. Eso nos lleva entonces a un valor de Q promedio de Recuerden las unidades, ¿verdad? Recuerden que este ICUM esto es 16 minutos, ¿verdad? Pues no lo pusimos aquí, pero es para que no se nos olvide que esto entra aquí en minutos. Y al entrar en minutos, pues este valor que está aquí por hacer la fórmula, pues nos va a salir en centímetros.
Ujú. Pónganse de acuerdo, muchachos. Tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, voy a tomar esta, a ver si esta es 1,5 centímetros, dicen. Vamos a volver a la presentación una vez más. Y entonces, en función de esa presentación, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. R.74, 1,078, 1,5, 1,49 centímetros, muy bien. Y ahora D es Z medios. Básicamente es Z, era 7,5, ahora voy a irme a buscarlo acá para recordarlo. Z es la diferencia entre la altura de los bordes, 7,5 centímetros. Entonces, es la Z medios, cuando hay diferencia de nivel, insisto en este tema, ¿verdad? Pues sencillamente es Z medios. Y en ese sentido, 3,75 es la mitad. Y finalmente, desarrollando la fórmula, ¿cuál sería el caudal unitario? Caudal unitario tenemos D, tenemos ICUM y tenemos el tiempo de avance en 16 minutos. Vamos a desarrollar eso. Vamos a ver. Insertar. Entonces tengo que Q sub 0, o el caudal unitario, insertar. El caudal unitario es Q sub 0, es igual a D más Entonces, esto, bueno, aquí algo raro pasó con eso de las letras, pero no le voy a dar mayor importancia a eso. Entonces, eso es igual a tener, a ver si están de acuerdo conmigo, el D promedio nos dio, el ICUM nos dio 1,5 centímetros. Lo voy a pasar a metros y sería 0,015 metros. El D promedio nos dio, ahí lo teníamos, 3,75. De promedio, insertar cuadro de promedio es igual a 7,5 centímetros entre 2. Eso nos dio 3,75 centímetros y eso es 0,0375.
Entonces tenemos 0,0375 más y con un promedio, ¿cuánto habíamos dicho que era? 0.015, 0.15, ambos en metros. Y el tiempo de avance son 16 minutos por 60. Lo voy a pasar a segundos. Eso nos da un Q sub 0 de ¿cuánto? Ok, ya tengo una propuesta. Tengo solamente una propuesta, muchachos. Estoy esperando el resto. Ahora, las unidades, fíjense bien, que normalmente serían metros cúbicos. Bueno, terminemos. ¿Cuánto? No voy a tomar este dato que tengo aquí. Ya tengo dos propuestas. Voy a esperar la tercera para unificar porque son diferentes. Voy a hacerlo yo. Uh-huh. 10 a la menos 5. Sí, lo voy a poner aquí como una opción. Muy bien, sí, 5,5. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Muy bien, sí, 5 por 10 serían metros, ¿verdad? Normalmente serían metros por segundo. Pero como no es una velocidad, sino que es un caudal unitario, lo correcto es que estas unidades sean las siguientes. Es lo que es equivalente. Es parte del juego que tenemos que tener aquí. ¿Cuáles son las unidades? Serían, esto lo tengo que poner en metros cúbicos por segundo por, ¿de qué pasó aquí? Por cada metro cuadrado. Diseño por metro cuadrado. Es un caudal por unidad de área. Es un caudal por cada unidad de área. ¿Verdad? Igual, aquí podríamos hacer entonces un subterfugio, como dice un manejo matemático, básicamente. Voy a copiar esto. Voy a suponer que esto está bien. Van a decir si está bien. Metros cúbicos por segundo, igual, entonces lo puedo hacerle acá por 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea. Y de esta manera obtenemos entonces el caudal por unidad de área, pero por hectáreas. Entonces tendríamos que sería 0.55. Vean, metros cuadrados serían con metros cuadrados y las unidades que tendríamos serían
0.55 metros cúbicos por segundo por hectárea. O sea, sencillamente las pasamos, los metros cuadrados, las pasamos a hectáreas. Ahora bien, regresando al ejercicio que tenemos aquí, igual tenemos aquí 5,46.5 y ahora esto lo multiplicamos por el área y aquí nos están dando el resultado, 0.55 metros cúbicos. Entonces el caudal 1, voy a hacerlo esto un poco más hacia arriba. Insertar, cuadro de texto. Entonces el caudal en mayúscula porque no es caudal unitario, este sí es el caudal de inundación para cada melga, ¿verdad? Sería 0,55 metros cúbicos por segundo por cada hectárea por lo que mide cada uno de los lotes. Aquí lo tenemos que son 0.8 hectáreas. Pues lo multiplicamos por 0.8 hectáreas. 0,8 hectáreas. Y entonces, esto implica que el caudal 1, perdón, en mayúscula, porque ese caudal inicial o de mojado, sería de, bueno, voy a poner esto aquí, fuentes, sí. Esto nos daría entonces un caudal 1 de 0.55 por 0.8 de 0,44 metros cúbicos por segundo por cada melga, evidentemente. Ese sería el caudal inicial o de mojado. Noten, tal vez sería interesante destacar eso. Este caudal inicial lo que logra es depositar en el suelo la cantidad de agua que necesita el cultivo para su desarrollo. O sea, este es el de riego, por decirlo así. Estamos proporcionando la necesidad hídrica del cultivo, o sea, en el suelo, ¿verdad? Para lo que el cultivo va a usar, son 0.44 metros cúbicos por segundo. Ahora yo les recuerdo que 0.44 metros cúbicos por segundo son 440 litros por segundo. Es una cantidad bastante considerable de agua. Pero bueno, esto a su vez son no sé cuántas melgas salen. A su vez hay que multiplicarlo por todo, pero se supone que cuando uno hace ese trabajo va regando melga por melga, o sea, va avanzando, no se riegan todas simultáneamente. Bueno, ese sería el primero. El caudal, bueno, aquí ustedes ya me echaron a perder la presentación, no importa. 0.014, vamos a ver. Será 0.437. Ahora, este sería el caudal de 0.44 metros cúbicos por segundo, sería el caudal inicial o el caudal de mojado. Siguiendo con la presentación. Muy bien. ¿Qué tenemos? El caudal 2 es un volumen entre un tiempo. ¿Cuál es el volumen? La lámina, una lámina que tenemos que depositar entre el área de la melga. Eso nos da un volumen entre un tiempo. Y eso entonces sería una lámina de saturación, esa LS significa, es una lámina de saturación, que es 2 veces la lámina máxima. El tirante promedio, ¿verdad? Que ya lo tenemos calculado, H, que es un valor que nos dan, es la altura del agua, o sea, para inundarlo, recuerden que es el caudal de inundación, y la lámina percolada, ¿verdad? Todo eso multiplicado por el área de la melga dividido entre el tiempo, que el tiempo es lo más pronto posible. Lo que se hace es que esto se toma la lámina máxima
entre 2 veces la evapotranspiración máxima. Vamos a ir desarrollando este ejercicio. Vamos a hacerlo así. La lámina máxima, bueno, vamos a regresar acá. Me voy a salir para desarrollarlo. Ahora, la lámina máxima, voy a ir aquí entonces. Voy a borrar eso para ir viendo después si nos sale. Vamos a ver cómo me va. Vamos a empezar paso a paso aquí. La lámina de saturación es 2 veces la lámina máxima. Ahora, vamos a ver cómo me va. Esto implica la lámina máxima, es algo que nosotros tenemos que saber, es la lámina neta dividida entre el agotamiento. Es decir, es la lámina máxima es la lámina sin agotamiento. ¿Verdad? Entonces, hacer sin agotamiento es dividirlo entre el agotamiento. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra lámina máxima? Va a ser la lámina neta, que ya la habíamos calculado anteriormente. La lámina neta es 4,32 centímetros. Por aquí teníamos el cálculo con... ¿dónde está el cálculo? Aquí, 4,32 centímetros. Entonces, vengamos y acá decimos 4,32 centímetros. Ay, Dios. Entre el agotamiento, que es 0,5, y eso nos va a dar, entonces, máxima muy bien. Ajá. ¿Por qué tardan tanto, muchachos? Dame una respuesta tan... Ok. Por cierto, que lo voy a poner así, 8,64, ya no sé, centímetros, que es lo mismo que decir 0,0, no es milímetros. 0,08, 0,86, bueno, pues voy a ponerle todos, metros. Y entonces, tal vez este no sería el signo adecuado, voy a poner punto y coma. Y ahora sí, por lo tanto, entonces aquí mismo les voy a mandar la pregunta. La lámina de saturación es un hecho. Entonces, la lámina de saturación, insertar, cuadro de texto. La lámina de saturación no es otra cosa que 2 por 8,64 centímetros. Y eso nos da 17. Efectivamente, ahí están. Ok, 17,28 me están diciendo ustedes que eso es 0,00. ¿Por qué aquí me dio Arial 24 y en esta me está dando otra cosa?
centímetros, 0,173 metros. Ok. Ya aquí tenemos la lámina de saturación. Sabemos que este otro es esto. No, vamos. No, primero necesitamos establecer el tiempo. Ah, bueno, la lámina percolada. Eso es algo muy importante. Vamos ahorita a establecer eso. ¿Cómo establecemos la lámina percolada? Vamos a ver. Ok, muy bien, aquí está la lámina percolada. ¿Cómo lo hacemos? Bien, es básicamente, hay que acordarse que esto es un trabajo que es la lámina, esto es lámina de saturación, que es total, esto y esto, y la lámina percolada es la lámina percolada, en este caso, máxima que puede haber en ese tiempo. Déjenme ver aquí. Aquí, muy bien. En cada uno de los meses, ¿verdad? Nosotros tenemos que esto que está aquí, les recuerdo que esto, es más, lo correcto sería no medir del descenso en milímetros. Sí, se mide el descenso en milímetros y sencillamente son los milímetros. Esto en este caso, la percolación, pues no es necesario hacer ninguna transformación, puesto que aquí está en milímetros y aquí estamos ya trabajando en lámina. Entonces esto nos está dando de una vez la lámina. Generalmente, si nos dieran volumen, pues tendríamos que hacer aquí un trabajo de dividir el volumen entre el área correspondiente para encontrar, pero de una vez nos están dando el descenso en milímetros. Es decir, en el tarro, que es un tarro redondo, ¿verdad? De 27 centímetros, agujereado por la parte inferior, donde se da la percolación. En el mes de febrero se midieron 479 milímetros, en el mes de marzo 528, en el de abril 513 y en el de mayo 529 milímetros. Entonces, ¿cuál sería la lámina percolada? Vamos a ver. Aquí en este caso, entonces, tendríamos que tener, bueno, es que antes de llegar a la lámina percolada necesitamos establecer un tiempo. Ahorita les voy a explicar por qué. La lámina percolada va a ser igual, bueno, hagámoslo así. Va a ser igual a la lámina percolada diaria por este tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que estamos haciendo es proporcionándole durante el tiempo que apliquemos este caudal de inundación, le estaríamos supliendo lo que se pierde por percolación. Entonces, aquí lo que necesitamos establecer es la lámina percolada diaria. ¿Y cuál sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, hacer un promedio. Diríamos, la lámina percolada diaria sería igual a, vamos a lo que teníamos aquí. En febrero son 479 milímetros. Entonces sería, a ver si están conmigo, 479 milímetros entre los números de días de febrero, 28 días. Asumimos 28, no sabemos si estamos en un mes bisiesto. 479 entre 28. Ya sabemos que son milímetros por día. Eso sería febrero. Marzo serían, nos venimos nuevamente acá, y serían 528 milímetros entre, no lo voy a poner, 528 milímetros entre 30 días, así es, 31 más bien.
más abril, sería el siguiente, 513 entre 30 más, finalmente mayo, que son 529 entre 31. Todos estos son, es decir, estamos sacando el valor de cada mes y al final son 1, 2, 3, 4 meses, estamos estableciendo un promedio. Y eso nos da lámina percolada. Recuerden qué es eso. Muy bien. Exactamente. Recuerden las unidades, ¿verdad? Bueno, voy a tomar el de la mayoría. Recuerden que esto entre esto da un valor, que es el valor promedio del mes de febrero. Entre esto da el valor, el de marzo, abril y mayo. Y eso dividido entre 4, o sea, cada uno de estos valores dividido entre 4 nos da el valor de lámina percolada diaria, que es un promedio también. Según la mayoría que tengo aquí, tengo 1708 milímetros por día. Ahora, el tiempo es la lámina máxima entre 2 veces la evapotranspiración máxima. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que ¿cómo sabemos nosotros cuál es la evapotranspiración máxima? Vamos a ver. Esto es la lámina máxima, la calculamos, es 0.0864. No, son 8,64 milímetros. Lo voy a poner en milímetros. 86,4 milímetros entre, o sea, se exagera. O sea, es un 2 por la evapotranspiración máxima. Pero ¿qué sucede? Que nosotros aquí solamente nos dieron un valor de evapotranspiración potencial, 7.6 milímetros por hora. No puede ser. 7.6 milímetros por hora. No, este valor, perdón, esto está malo. O sea, sería una evapotranspiración exageradísima. O sea, en el desierto. Esto es por día, muchachos. Si tienen eso, sí, se está haciendo en 7.6 milímetros el día. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber, como es el único valor que tenemos, cuál es la manera correcta? La manera correcta, y ustedes recordarán, por ejemplo, cuando estábamos haciendo los calendarios de riego, que entrábamos en el CRODWAT y en el CRODWAT nos tiraban los valores de evapotranspiración mensuales. Pues lo correcto sería buscar el valor más alto y tomar ese valor más alto, ¿verdad? O sea, ¿en cuál de estos meses fue que se dio el más alto? Vamos a suponer que este es el más alto, ¿verdad? Entonces, elegido de de cada uno de los meses. Entonces, igual, recuerden que cuando se dan en esas tablas del CRODWAT, ¿verdad? De la evapotranspiración, se habla de la evapotranspiración mensual y se divide entre el número de días del mes y de esta manera se encuentra el por días.
Entonces, acá en el ejercicio en lo que estamos desarrollando, en este que estamos desarrollando, 2 por 7,6, pues, milímetros, 7,6, perdón. Sí, 7,6. 7,6 milímetros por día. Entonces, noten ustedes acá que lo que nos va a dar es milímetros, se va con milímetros y entonces nos va a dar un tiempo en días. Bien, ¿cuánto nos da ese tiempo? Noten que está en mayúscula porque es un tiempo de inundación, ¿verdad? Tiempo, muy bien. Ok. Ok. Esto nos da un valor de 5, según ustedes me dicen, de 5,68 días. Y se dice, se redondea automáticamente hacia abajo, porque si se redondease hacia arriba estaríamos creando un déficit Es decir, si lo redondeamos hacia arriba no nos alcanzan los días, entonces es igual que el redondeo que hacemos siempre cuando hacemos con la frecuencia de riego. Lo pasamos hacia abajo, 5 días. Entonces, si son 5 días, entonces la lámina percolada, de acuerdo a lo que teníamos ahí arriba, sería, la lámina percolada sería igual a 17,08 milímetros por día por los 5 días que acabamos de definir, y eso nos da ok. Muy bien, ya tengo 3 respuestas ahí. No, ya no me cae la menor duda. El resultado es 85,4 milímetros. Esos son 0,0854 metros. Ahora, voy a hacer otra, control C. Ahora, pues tomando estos valores, voy a borrar esto, y poniéndolos en la fórmula original, por ahí los tenemos en otra arriba. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Control C, Control V. Tendríamos lo siguiente. Igual. Vamos a ver. La lámina de saturación nos dio 0,0864 metros. Ahora al final le pongo los metros todos juntos.
El D promedio, igual acá, bueno, no lo tenemos acá, pero lo tenemos aquí, da 3.75 centímetros, que son 0.0375. Profe, ¿Sí? creo que ese es cero, bueno, el LS lo tiene malo. Creo ¿Por que qué? LS es .173. Lo que puso Ah, ahí fue vean, lo de sí la es lámina cierto, máxima. LS.173. Gracias, sí, tiene razón. .173, gracias. .173, es correcto. Ahora después al final le pongo todos los metros. El D sí es .0375 más H, que son 7 centímetros, serían .07 más el LP, que nos dio ¿cuánto? 1708, no, nos dio .0854. Todo eso son metros. Y aquí son 5 días. En este caso, noten que todavía no hemos metido el área de la melga, así que voy a hacer un preámbulo primero. Voy a control C para que me alcance. Un asunto básicamente de alcance. Déjenme ver por acá. El área de la melga son 0,8 hectáreas. Ahora vamos a ver cómo hacemos ese manejo de las unidades. Veamos primero esta primera parte que está acá. .173 más .03 más etcétera, etcétera, entre esto nos da control C. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver, voy a decir el Q2 unitario. Unitario. ¿Cuánto da eso? Es decir, sin el punto 8 todavía, solo esta parte de aquí arriba. Bien. ¿Qué es esto? Ya tengo una propuesta. Ya tengo 3 propuestas. ¿Qué opinas? Si hay alguien que está ahí con... Bueno, muy bien. Esto daría 0,073, según lo que ustedes me están diciendo. Pero noten las unidades. Aquí es donde tenemos que tener cuidado con... Sí, es metros por día, pero recuerden que el manejo correcto de las unidades es metros cúbicos por día metros cúbicos por día entre metros cuadrados. De tal manera que esto, ¿verdad? Es 0.8 hectáreas, pues tenemos que pasarlas a ser metros cuadrados, esa es la forma correcta. Decía que fueran metros por día, pero son metros cúbicos por día por metro cuadrado. Por 0.8 hectáreas, aquí tenemos que igualar unidades.
Aquí le damos por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Y entonces vamos a tener que Q2, voy a poner aquí, esto implica, Q2, perdón, en mayúscula, ahora sí, Q2 es igual, noten aquí, hectáreas se van con hectáreas, metros cuadrados se van con metros cuadrados, y ahora sí nos queda en metros por día. ¿Eso nos daría cuánto? Voy a poner aquí la pregunta, perdón. Q2. Muy bien. Sí. Y qué montón. No, en realidad, metros por día, ya. Según ustedes me están diciendo, eso anda en el orden de los 585,44 metros cúbicos por día. Noten ustedes que este es un caudal que ya es diferente. El anterior lo dimos en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Eran 0.5 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Esto durante el tiempo que tenemos que aplicar esto, ya sabemos que son 64 minutos. Eso es muy importante destacarlo. Porque es lo que nos asegura, ¿verdad? Es decir, cuando es más, lo correcto es TA más TI. 64 más 16. Perdón, lo correcto es eso. 6 y 4, 10, va una, 6 y una, 7 y una, 8. Son 80 minutos para asegurarnos de que se logra regar. Este es un caudal, ¿verdad? Este que está aquí. Este caudal. ¿Y qué es esto tan raro? Bueno. Es el caudal que hay que aplicar durante 5 días, ¿verdad? O sea, eso por 5, para para inundarlo, es decir, para que se aplique todo, para que se llenen los poros y para que se llene hasta 7 centímetros por arriba. Pero de aquí en adelante hay que proceder con el caudal de reposición. El caudal de reposición es básicamente la lámina percolada, esto que está aquí. Ya tenemos caudal de mojado, caudal de inundación. Con este inundamos, subimos los 7 centímetros de agua que necesitamos subir. ¿Y el caudal de reposición qué es? Pues igual, ¿qué va a suceder? Que una vez inundado, el terreno va a empezar a tener una pérdida por percolación y otra pérdida por la evapotranspiración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estárselo reponiendo constantemente. Entonces, basados en eso, ¿qué tenemos? La lámina percolada diaria, ya la habíamos calculado acá, nos había dado un promedio de 17,08 milímetros por día. Entonces tenemos 17,08. Y la ETR es de 7,6 milímetros.
Eso es el valor máximo que nos dieron. En realidad debería ser algo más elaborado, pero 7,6 milímetros por día. Aquí ya lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, ahí ustedes entienden. Y esto multiplicado por el área es de 0,8 hectáreas. Ahora, igual, noten que esto nos va a dar una unidad sobre tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Transformar esto a metros cúbicos por segundo por metro cuadrado o metros cúbicos por segundo por hectárea para saber cuánto nos da este Q3. Este es aquí un error de... Vamos a ver. Bueno, esto nos da... Hacemos la transformación correspondiente. Control C. 17 más 7,6. Va a salir un montón. Yo creo que el tema es que este ejercicio decía que el tanque ese era abierto. Entonces este no era solamente percolación, sino que eran las dos cosas combinadas, creo. Pero es que no dice. Percolación mediante tarros. Generalmente, si es la percolación en tarros, tiene que ser en tarros cerrados, pero no importa. Entonces, 17,8 más 7,6, 24,68. 68. Diseño milímetros por día. Y aquí es donde empezamos entonces la transformación, decimos. Bueno, eso es milímetros. Bueno, hagámoslo así. Por un metro son 1000 milímetros. Ya con eso eliminamos los milímetros y lo dejamos en metros. Un día son 24 horas por 3600 segundos. Eso nos deja, este día se va con días y esto nos deja en segundos. Entonces nos deja en metros cúbicos por segundo. Y finalmente, esto no se nos va a hacer. Pasamos, recuerden que esto serían metros cúbicos por segundo sobre metros cuadrados. Entonces, no hagamos la conversión todavía. Veamos esta conversión a ver qué nos da inicialmente. ¿Cuánto nos da ese Q3? Muy bien, ya algunos me empezaron a mandar el Q3 de una sola vez. Ya,
Uy. Decídanse, todo me está mandando uno diferente. Bueno, ya hay dos similares. Bueno. Ok, 2 puntos. Según lo que algunos me están enviando aquí, esto de 2.8. Me van a hacer hacerlo, muchachos. Ustedes van a 24.68 sobre 1000 por 2.85 por 10 a la menos 7. Estos son, en realidad, metros cúbicos por segundo por metros cuadrados. Es decir, metros se van con metros y quedan metros como si fueran metros por segundo, pero lo correcto es decir metros cúbicos por segundo por cada metro cuadrado. Y aquí, entonces, hacemos la conversión correspondiente, que 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados, perdón, 10.000 metros cuadrados. Es 1 hectárea. Y entonces, finalmente, eso nos lleva a que el valor es de Q3. Bueno, ya solamente tengo una propuesta. 2, 3. Muy bien. Entonces, retomando el final, 0.0023 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo es el asunto? Bien, hay un periodo inicial que lo que hacemos es regar. Al final me hicieron hacerlo todo. Bueno, regar una lámina neta aquí.
Un caudal 1 que es de 0.44 metros cúbicos por segundo que se aplican en el tiempo de avance más el tiempo de infiltración. El tiempo de avance para este ejercicio nosotros establecimos que era de, ¿cómo hicimos por acá? Periodo de mojado inicial. Ajá, el Q1 para el periodo de mojado inicial eran 64 minutos más 16. Esto da 80 minutos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que hay que aplicar este caudal de 0.44 metros cúbicos por segundo durante 80 minutos y de esa manera entonces regamos en cada uno de las melgas, ¿verdad? De 0.8 hectáreas. Posteriormente, el caudal de inundación es este que establecimos aquí de 585.44 metros cúbicos por día durante un tiempo, que está aquí también establecido, que es de 5 días. ¿Qué logramos con eso? Ya se regó, ahora lo que sigue es que se inunda la melga, la taipa, como se dice normalmente. Y una vez inundada, ¿qué sigue? Aplicar 0.0023 metros cúbicos por segundo, 2,3 litros por segundo, para mantener esa altura y que no se baje debido a la percolación o a la evapotranspiración. Eso hay que hacerlo constantemente. Una vez que se ha inundado, hay que empezar a hacer, y esa es la cantidad de agua que hay que aplicar constantemente para que el nivel no se venga al suelo. Esa es la lógica entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces les adelanto que en unos minutos les estoy haciendo pasar el, este, el, el caso de las melgas, ¿verdad? Lo cual implicaría que la próxima semana, entonces se les daría libre para que se dediquen a resolver el caso. Y la siguiente semana, entonces, que ya es 20 algo de mayo, teníamos la última lección, que es muy corta, ¿verdad? Son los casos de riego por pozos. Y también de una vez ahí también les dejo ya el proyecto, el caso 3, ¿verdad? Que ya sería el último caso del curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, yo quería preguntarle lo del ensayo 3 Sí, que me dígame. parece que no está la carpeta.